Comenzamos, Frankie. Sí. Bueno, buenas noches. Bienvenidos de vuelta a esos clientes recurrentes de Lincoln Insight, a las personas que nos están visitando por primera vez. Este espacio de la Biblioteca Mark Twain pertenece al Centro Cultural Costarricense Norteamericano y para nosotros es un placer tener esta serie de conversatorios con don Jacques Sagot, quien ha decidido en una lista, ¿verdad? Quien ha curado una lista de autores latinoamericanos y estadounidenses para el disfrute de nosotros. Hoy es el turno de Carlos Salazar y bueno, sería ya la segunda vez que hablemos de este autor y bueno, porque al parecer hay demanda, entonces sin más le vamos a dar un aplauso a don Jack para que él nos deleite esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, no saben la gran satisfacción que me da verlos a todos aquí y ver tanta gente. Pucha, es que competir contra las lluvias macondianas nuestras de este prematuro invierno, competir contra la inseguridad ciudadana, competir contra las presas, competir contra los huecos en la calle, competir contra algún partido que con seguridad hay siempre, por lo menos en mi caso, coinciden siempre los clásicos conmigo. Es muy arduo, es muy arduo. Y ver una salita llena como estas, caramba, esto me da ganas de seguir viviendo y de haciendo cosas. Es importantísimo la presencia de cada uno de ustedes. Los estoy interpelando individualmente. Es inmensa. Lo primero que es expresar mi asombro y mi gratitud por su presencia aquí, queridos amigos, y prometerles unas siempre clases maravillosas. Eso sí me conforta. No tanto por mí, sino por la inmensa calidad de los textos que vamos a estudiar. Hoy, Carlos Salazar Herrera, by public demand, por petición popular, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda lectura de uno de sus cuentos más. Todos son bellísimos, pero este es espectacular. Pero comenzamos con música, ¿verdad?
muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas. Qué linda música, ¿verdad? Cielo santo, de pronto me da tentación de solo tocar. No, tenemos que resistir eso, ¿verdad? No, la presencia de un piano, yo no puedo mantener mis manillas fuera de un piano mucho tiempo. Ese es el vals de Chopin, conocido como vals del adiós. Nadie sabe por qué. No hay una historia biográfica particular detrás de eso. Vals de l'adieu, vals del adiós. A menudo esos títulos para Elisa, Sonata a un claro de luna, Apasionata, Estudio Revolucionario, Marcha Polonesa Heroica, esos títulos, ¿verdad?, eran pura invención de los editores, que sabían que esas piezas se vendían mejor si les ponías títulos sugerentes, ¿verdad? Evidentemente que una película la va a ver más gente si se llama Spider-Man contra Indiana Jones. No, era tremendo, ¿verdad? Si se llama King Kong contra Godzilla, sobre eso nos faltaba. El Imperio contraataca versus Santo y Blue Demon. No, esos son de otra cultura muy lejana. Entonces, claro, los editores les ponían nombres espurios que al compositor no le gustaban. A Beethoven no le puso título a ninguna sonata. No le puso Apasionata, ni Claro de Luna, ni Tempestad, ni Los Adioses, ni nada. No le gustaba, ¿verdad? Pero claro, los editores vendían más con un título, ¿verdad? Y este valsecito se llama el Vals del Adiós. Nunca sabremos por qué. Ya yo les había contado, Vals de l'adieu, que se escribe adieu en francés, adieu. Entonces tenía un amiguillo pianista muy, no sé, decía el Vals del Audi, del carro a Audi, imagínense ustedes. En lugar de decir adieu, decía del Audi, cambió la U para antes. Para tocarte el Vals del Audi. No, Chepito, en épocas de Chopin no había ni trenes aún, no hablemos de Audis. Amigos, tengo para ustedes un cuento formidable de ese gran abuelo cuentacuentos para todos nosotros que fue Carlos Salazar Herrera. Yo lo he dicho y lo repito, y lo digo con absoluta seriedad. Yo creo que Carlos Salazar Herrera es uno de los más grandes cuentistas de la historia del mundo. Les voy a dar mi lista personal. Edgar Allan Poe, sí, claro, tiene que estar. Guy de Maupassant, el francés. Anton Chekhov, el ruso. Horacio Quiroga, el autor de Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Julio Cortázar. Jorge Luis Borges y Carlos Salazar Herrera. Para mí esos son los 7 más grandes cuentistas que ha dado el mundo. Y creo que don Carlos no le va a la saga a nadie, a ninguno. Prodigioso. Tuve que doblarle, ¿ves lo que tengo que hacer? Tuve que doblarle la puntita a la hoja porque no tenía marca hojas. Detesto hacerle esto a un libro, doblarle una puntita. ¡Qué horror! Lo que le dolerá a la pobre criatura, ¿verdad? Es espantoso la gente y lo que más detesto es la gente que les presta unos libros y hacen esto. Y rompen el lomo y lo descuadernan todo y le devuelven uno un gajo. No, una cosa atroz. Este es un cuento espectacular. Se llama Un matoneado. Un matoneado. Les recuerdo lo que decía Cortázar justamente sobre la forma cuento. Decía, señores, una novela debe de ganarnos por decisión de los jueces, por tarjetas, por puntos. Hay que echarse los 12 asaltos y al final ver si decisión dividida, unánime, empate, qué sé yo. Pero un cuento debe ganarnos por knockout, ¿verdad? Un cuento son 5, 6, 7, 3, 2 páginas. Hay minicuentos, ¿verdad? Hay minificciones, lo que se llaman minificciones, y ahora les voy a contar una porque había quedado contárselas hoy a 18 y total que no lo hice. El otro día recordando la clase me acuerdo, se los voy a contar ahora. Minificciones, un chiste es un cuento, es un mini cuento, es una forma literaria anónima, pero hey, anónimo es también... La Ilíada y la Odisea se la atribuyó a Homero, nadie sabe en realidad quién escribió. Eso que llamamos anónimo, el prefijo a, que dice no, anónimo, sin nombre, no nombre, anónimo, igual que en afaxia, apraxia, no puedo hacer esto, apolítico, no soy político. Entonces, el anónimo, ese señor, entre comillas, anónimo, es el más fecundo creador de la historia del mundo.
Las cantidades de piezas anónimas, de melodías que no se saben de bien, de tradiciones, de mitos, de leyendas, de pinturas, de edificios, de iglesias, arquitectura, tótems. ¿Quién es el autor de Stonehenge? Don Anónimo. De nuevo, ¿quién es el autor de la gran catedral de Chartres o de Notre Dame? Gremios de pintores, masones, albañiles, picapedreros, etcétera, etcétera. Nadie recuerda el nombre de uno solo de los hombres que construyeron esa iglesia y duraron 200 años construyéndola. Es decir, que pasaron generaciones, gente que nació, murió y nunca la vieron terminada. Estrictamente es una creación colectiva, ¿verdad? Entonces, sí, un chiste es un cuentito, es una microficción anónimo, con una estructura, con una situación, con un desenlace, con una punchline, ¿verdad? Que llena el final y que es lo que se supone que detona las carcajadas. Y el chiste es bueno y el que lo cuenta sabe contarlo. Fue una escritora costarricense de nacimiento chilena, gran amiga mía, Miriam Bustos Arratia, quien por primera vez usó el término microficción. Se le anticipó varios años a un francés, Michel Joffre, que fue muy laureado por ese concepto de las microficciones y las escribió microficción sin que los señores de Francia supieran que ya en Costa Rica doña Miriam había escrito libros de ficciones, y así nos pasa a menudo, ¿verdad? De igual, la penicilina la tenía requete descubierta de un clorito picado y esperó que fuera Alexander Fleming, se le fue arriba en el 27, que la sacó y ganó el premio Nobel. Pero, en todo caso, sí, un chiste es una microficción, es un cuentito. Es un mini cuento. Entonces, para cerrar esta noción del mini cuento, les voy a contar un cuento, microficción, de Jean Cocteau, que yo les había dicho, era un prodigio. Jean Cocteau era todo. Fue cuentista, poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, ceramista, pintor, diseñador de interiores, reparador de capillas antiguas, cineasta, actor, pintor de vestuarios y escenografías para obras. Todo lo hizo. El cuento dice así. El cuento se llama El gesto de la muerte. Y dice así. Una mañana el jardinero recorría los predios de palacio y se topó la muerte. Y el jardinero sintió que la muerte le hacía un gesto de amenaza. El jardinero corrió lívido, demudado, donde su monarca y le dijo: soberano, tú que eres un hombre generoso, préstame los más raudos de tus corceles. Quiero huir de aquí hoy en la noche, como por arte de magia quisiera estar en Ispahan, la ciudad más lejana de aquí. Y el soberano, que era un hombre generoso, le prestó los corceles y el jardinero desapareció en la distancia en medio de una nube de polvo y no se volvió a saber. Esa misma tarde el rey recorría los jardines de palacio y se topó a la muerte. Pero el rey era un hombre valiente. Entonces se acercó a la muerte y la interpeló. ¿Por qué? ¿Por qué, amiga, le hiciste un gesto de amenaza a mi pobre jardinero? Llegó lívido, demudado, violáceo, fuera de sí, para pedirme que lo sacara del palacio. Y la muerte dice: no, soberano, no fue un gesto de amenaza, no. Fue un gesto de sorpresa. Porque yo sabía que hoy en la noche tenía que prenderlo en Ispahan, y la cosa es que hoy en la mañana lo veía tan lejos de Ispahan todavía que me asombré. Es una linda alegoría del destino, ¿verdad? Al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca. Entonces, el jardinero, qué tremenda ironía. El jardinero, huyendo del destino, va a echarse en brazos de la muerte. Que cuando lo vio, lo que hizo fue así. La muerte: ¿qué hace este tipo aquí? Sí, sé que hoy en la noche tengo que venir a jalar las patas y en Ispahan, ¿qué hace aquí? ¿Verdad? Y llega el jardinero: soberano, quiero estar en Ispahan hoy mismo en la noche, la ciudad más lejana del reino, mándame. Bueno, esa es una linda microficción de Jean Cocteau. Otra microficción de Ireland. Entran un hombre y una mujer a una bóveda, cierran la puerta y de pronto el hombre advierte que la puerta queda cerrada y ya no se puede abrir. Y el hombre entra en pánico: mira, la puerta no tiene pestillo por dentro, no podemos salir. Y la mujer le dijo: tal vez tú no, pero yo sí. Y haciéndose translúcida atravesó la puerta. Otro parecido de ese mismo escritor. Iba un hombre y una mujer por una galería
oscura, sombría, enorme. Y el hombre le dijo a la mujer, señora, ¿usted cree en fantasmas? No, claro que no creo en fantasmas. Pues yo sí. Y diciendo esto desapareció. No, las microficciones son muy lindas, ¿verdad? Tienen que ser cuestión de unas pocas, y menos que las microficciones, algún día vamos a hablar de eso, el género parémico, paremia, es todo lo que tiene que ver con micro, refranes, proverbios, decires, donaires los llamaba Antonio Machado, dichos o dicharachos, todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Ramón Gómez de la Serna, escritor de la generación del 98 de España, ¿verdad? De los grandes, contemporáneo de Unamuno, de Ortega y Gasset, Pío Baroja, Sorín, todo ese enjambre portentoso. Entonces, una de las greguerías, que son cortitititas, dice, ¿qué es una zeta? Una zeta es un 7 que se ha hincado para orar. Dígame si no hace falta sutileza y talento poético y imaginación, ingenio. ¿Qué es un vaso de leche? Un vaso de leche es el agua que se ha puesto su traje de novia. Son bellísimas. Vamos a hacer una sesión entera sobre Gómez de la Serna, porque tiene miles de cositas así maravillosas, ¿verdad? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vienen justo para la que vamos a comenzar a leer a don Carlos Salazar Herrera, Un matoneado. Recuerden que don Carlos Salazar Herrera empezó a publicar sus cuentos en el Repertorio Americano desde 1927. Sí, el Repertorio Americano, esa publicación providencial que Dios tenga a su diestra, don Joaquín García Monge, que inventó esa revista que aparecía cada 15 días. El Repertorio Americano publicó un total de 1.181 revistas desde 1918 hasta 1958 y no siguió porque se murió. Murió el 1 de enero del 58, entonces hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero en esas revistas publicaron todos. Publicó José Martí, Leopoldo Lugones, Nicolás Guillén, todos los nuestros, Yolanda Romo, Unice Odio, de Joaquín Gutiérrez, Aquileo, Magón, todo el mundo publicó ahí. Grandes publicaron en el Repertorio Americano. Grandes plumas. Entonces, don Carlos Salazar empezó publicando sueltos los libritos en el Repertorio Americano. Después publicó una primera edición, creo que fue en 1927. Y después, era una edición de 28 cuentos, añadió 2 más, los redondeó a 30 y lo volvió a editar en el 60. Entonces, este se llama Un matoneado. Tengan presente lo que acabo de decirles de Cortázar, ¿verdad? La novela nos gana por decisión. Uno con una novela convive 3 meses. O si son los hermanos Karamazov, 3 años. Y si es La Guerra y la Paz, 30 años. Convive con esos personajes, dialoga, se acuesta con ellos, amanece uno con el libro así sobre el pecho o lo pone hacia el lado, gasta 40 marcalibros leyéndola, llega a conocer a los personajes, se hace uno como amigo de ellos, son parte de la familia. Y yo siempre de niño experimentaba con las novelillas novelazas de Julio Verne, el gran escritor. Cuando iban terminando siempre me embargaba una tristeza. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora sin Cyrus Smith de La Isla Misteriosa? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Cómo es posible? Entonces me colgaba de otra novela de inmediato, ¿verdad? Entonces, esas son las novelas, pero un cuento tiene que ganarnos no por decisión, sino por knockout. Y este es un cuento de knockout. Sin duda. No, aquí va a caer más de uno. Les advierto, busquen superficies mullidas, porque van a caer tumbado más de uno. Y don Carlos Salazar Herrera se reserva el golpe del knockout para el puro final. Aquí vamos. Ya nada tenía que pensar. Todo estaba pensado ya. Eran las 5:30 de la tarde. Gabriel Sánchez, escondido en el matorral, abrazando su carabina, se echaba la vuelta del atajo por donde solía pasar todos los días Rafael Cabrera a las 6 de la tarde cuando iba para su casa. Todo estaba pensado ya.
Todo estaba pensado ya. Gabriel dispararía distante a 80 pasos largos del corte caminero que da la vuelta al Cerro de los Pavones. Allá el camino solitario y confianzudo. Aquí el matorral encubridor y agazapado. Por allá pasaría Cabrera. Por aquí dispararía Gabriel. Las pagarás todas juntas, habíase dicho, y estaba dispuesto a cumplir su palabra. Algún tiempo atrás, en una armería cualquiera, adquirió la carabina, cuya posesión mantuvo ignorada para todos, oculta en la montaña bajo unas cortezas impermeables. Todo estaba pensado ya. No cometería torpeza alguna que pudiera delatarlo. Para eso había calculado todos sus proyectos hasta la saciedad. Y ahora, sentado sobre los talones, acariciando el arma, esperaba y esperaba, sin apartar la vista del recodo del camino. Había decidido matonear a Rafael Cabrera, y para matonearlo estaba allí, inconmovible, como un monolito. Las pagarás todas juntas. Escondíase grande y rojo el sol de marzo. Por fin, allá, al despuntar la vuelta del Cerro de los Pavones, con un fondo luminoso de celajes, apareció la silueta del otro. Gabriel miró su reloj. Eran las 6 en punto de la tarde. Cumpliría su palabra. Ya era cosa de unos segundos. Entonces empezó a oír apresuradamente sus palpitaciones y se enojó con su débil corazón. Toda alusión a Poe es válida, ¿verdad? Frente a él, a 2 palmos, vio un racimo sazón de moras. Arrancó unas cuantas y se les echó a la boca. Luego las escupió, porque no eran moras. Aquel había llegado al lugar elegido para matarlo. Este se puso la culata al hombro, sostuvo el resuello apuntando con toda precisión y disparó. El eco repitió el carabinazo. Aquel se llevó las manos al pecho y cayó violentamente, rodando luego por un pequeño declive donde quedó boca abajo, hundido en el polvo. Gabriel Sánchez se alegró de haberlo matado y comenzó a realizar su plan de regreso. Bajó por un despeñadero hasta la orilla del río, en cuya profundidad arrojó la carabina. Halló luego la canoa que días antes había escondido entre las breñas de la ribera y la puso a flote. Remó usando toda la fortaleza de sus músculos para librarse bien pronto de tan franca cortadura. Alcanzada la ribera opuesta, abandonó la canoa a la voluntad del río y se metió en la selva. Ahora iba lento y sosegado, como si nada hubiera ocurrido. No pensaba siquiera en lo que había hecho. Eso lo dejaba para después. Un pájaro bobo lo siguió largo rato, saltando de árbol en árbol, hasta que volvió cansado de aquel hombre sin importancia. El hombre sin importancia acabó de atravesar la selva y salió a un campo de pasto, después el camino carretero, ancho y sabroso. Llegó a su casa regocijadamente. Nadie había. Envolvió una toma de picadura de tabaco en un recorte de papel amarillo, le dio fuego, chupándolo hasta colmar los pulmones. Nadie lo había visto. Echóse sobre una hamaca y sopló una columna de humo. Entró la noche. Fue cuando se dio a gustar la venganza de su sabor, gozándose del acierto de todo y de su dominio contra la flaca naturaleza de los nervios. Necesitó luego fortalecer su conciencia con las poderosas razones que tuvo para matar, llevando a su memoria los motivos que originaron aquel juramento. Las pagarás todas juntas. Rafael Cabrera estaba ahora muerto. Ello había querido, se lo había ganado. Faltaba más. Y así, echado boca arriba, con las manos enlazadas detrás de la nuca, estuvo largo rato desgranando una mazorca de recuerdos viejos. De pronto, recordó que él solía ir por las noches a esas horas al comisariato del Chino Acón, donde llegaban a conversar los peones y patronos de las haciendas vecinas. La ausencia suya en el comisariato podría dar lugar a una sospecha. Por otra parte, su hermano no tardaría en llegar, sorprendiéndose seguramente de encontrarlo metido en la casa, lo cual originaría una pregunta que resolvió evitar. Era preciso considerarlo todo, hasta los más despreciables detalles, y ahora y en el futuro podrían ser una imprudencia. Entonces Gabriel comprendió que en cierto modo había perdido su libertad. Se dirigió al comisariato del Chino Acón, igual que todas las noches, a charlar un poco con los peones. Allí posiblemente se comentaba ya el asesinato de Cabrera. Gabriel debería escuchar la noticia con asombro. Quizás reprocharía indignado el crimen. Quizás agregaría luego una fingida tristeza. Pobre señor Cabrera, no hay derecho de matar.
Iba caminando a paso lento bajo la noche y entre los grillos. Resolvió desembarazarse en el camino de un fardo de cosas por pensar, pero la carga se le hizo más pesada con una angustia que no supo por qué se le encajó encima. Perdía la serenidad conforme se acercaba al grupo de sus amigos. Tuvo la impresión de que llevaba marcada en el semblante la tremenda verdad que quería encubrir. Tuvo el temor de que sus propios ojos lo fueran a delatar. Sintió miedo de que él mismo, inesperadamente y contra su propia voluntad, fuera a contarlo todo, víctima de una turbación. Quiso arrancarse de golpe aquellas inquietudes, pero ya no pudo. Nuevos temores se le incrustaron en el cerebro. ¿Alguien vería el humo de la pólvora? ¿Alguien lo miraría bajar por el despeñadero? ¿Arrojar la carabina al río? ¿Remar en la canoa? ¿Echarla a la deriva? ¿Atravesar la selva? ¿Cruzar el pastizal? Aquel pájaro bobo que lo siguió largo rato, ¿sería capaz de contar algo? Y se echó a reír luego y se asustó de oírse riendo. Nada, no, nadie lo sabía. Todo fue un acierto, era preciso matar. Y ahora Rafael Cabrera es un cadáver tirado en la vuelta del Cerro de los Pavones. Miró el reloj, eran las 8 recién pasadas, y echándose las manos en los bolsillos con aire indiferente, entró en el comisariato del Chino Acón. El comisariato del Chino Acón estaba lleno de gente. Gabriel saludó a los muchachos rozando con sus dedos el ala del sombrero y se fue a sentar en un ángulo de la tienda sobre unos cajones con mercaderías. Encendió un cigarrillo y al levantar la vista, notó que varios peones lo miraban con marcada insistencia. Un hervor de sangre le recorrió atropelladamente todo el cuerpo. Observó que entre todos los peones se había hecho un silencio lleno de crueldad. A las miradas de aquellos se unieron las de otros y otros y otros más. Tembló, se le helaron las manos y comenzó a sudar. Algunos hombres comentaron algo en voz baja mientras lo miraban de soslayo con aire misterioso. Y después, nada. Se oía el silencio. Gabriel creyó necesario sonreír. Fue una risa dolorosa, estrujada por el miedo. Notó que le temblaban los ángulos de la boca. Se dio cuenta de que no tenía fuerzas para hablar ni para moverse, que no tenía valor ni siquiera para quedarse allí mismo inmóvil. El jefe político acababa de entrar y Gabriel Sánchez pudo oír que 2 o 3 hombres le decían sucesivamente: a usted le toca decir, a usted le toca decir, a usted le toca decírselo. El jefe político se adelantó con paso lento en dirección a Gabriel, seguido de algunos hombres. En aquel momento Gabriel reaccionó, lo negaría todo. Además, nadie podía probarle nada porque no hubo error alguno, estaba seguro. Levantó la cabeza y se llenó de magnificencia. Gabriel, dijo el jefe político, venga usted conmigo. Y ya fuera del comisariato, con voz piadosa, hará pocas o más o menos 2 horas, matonearon a su hermano en la vuelta del Cerro de los Pavones. Sí, ¿verdad? You didn't see that one coming. Sí, es knockout. ¿Qué le parece a la amiguita que la veo que está así como muy perpleja? Con que no había nada que pudiera fallar, ¿verdad? Todo estaba calculado. ¿Cuántas veces dice al principio del cuento? Todo estaba pensado ya. Ya todo estaba pensado, invierte, todo ya estaba pensado, todo estaba ya pensado, todo estaba pensado, nada podía fallar, todo lo había planeado perfectamente. Sí, excepto el pequeño detalle de que mató al hermano. Excepto el pequeño detalle de que mató a quien no debía matar. Este cuento tiene algo de... A mí me gustaría, si fuera director de teatro, llevarlo a escena, ¿verdad? O más aún, si fuera cineasta, me encantaría hacer una película, porque es un cuento muy cinematográfico, muy visual. El otro que baja por allá, la silueta por el corte caminero del Cerro de los Pavones, y para no engañarnos, para no decirnos es Gabriel o es el hermano de Rafael, el escritor dice, el otro venía por allá, el otro, para no decir quién es, ¿verdad? Porque no nos va a engañar. Don Carlos tiene derecho a sorprendernos, pero no a engañarnos, no va a mentir diciendo, para allá venía Gabriel. No era Gabriel, no nos miente. Eso es lo que cree Rafael Cabrera, el asesino, pero nosotros no. Entonces, él no miente. Lo pone todo, entonces, el otro y este. El otro y este. Les quita los nombres. Ese es un juego muy, muy sutil, muy sutil. ¿Se acuerdan ustedes de Psicosis, de Alfred Hitchcock? Hay la escena en que viene Norman Bates a recoger a la mamá, que está en el dormitorio, bueno, la mamá entre comillas, ¿verdad?
empajada, ¿verdad? Disecada, y la saca del cuarto y la lleva a la cava, debajo de las gradas, porque tenía miedo de que se la vinieran a ver, a molestar o lo que fuese. Entonces Hitchcock tenía que mostrar de alguna manera que Norman Bates sale con un cuerpo en brazos y sale y lo saca del lugar. Lo que pasa es que si lo mostraba de cerca, ya íbamos a ver que la mamá era un cadáver y se acabó todo el suspense y se acabó la punchline y se acabó el knockout del que hablaba Cortázar, que lo tenemos al final, ¿verdad? Cuando se descubre lo que es. Entonces, ¿qué hace? Era importante mostrar a Norman Bates bajando a la mamá. No nos iba a engañar sacando una mamá viva porque el final es que está muerta. ¿Qué hace? Se va con la cámara hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, un plano desde arriba, como desde el techo y de un techo alto, 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 artesonado de casa gótica vieja, y vemos las escaleras abajo y vemos a Norman Bates que sale llevando lo que pareciera una viejita alzada y baja, y luego la cámara vuelve a bajar y sigue. ¿Ves? Para que se viera la acción, pero sin necesidad de revelar que era un cadáver lo que llegaba. Y no mostrarnos la viva porque ahí nos estaría jugando sucio, nos está engañando. Entonces hace eso. Bueno, algo así es lo que sucede aquí en este caso. ¿Qué es? El último acto de esta obra de teatro tiene lugar en el comisariato. Eso es muy interesante porque ahí está todo el mundo, ¿verdad? Esa es una escena de multitudes. Ahí están todos los peones. ¿Qué es un comisariato? ¿Qué era un comisariato? Porque ya casi no los hay. Yo todavía vi un comisariato. Yo nací en Atillo 1. Lo crean o no, no sé por qué hay gente estúpida que insiste en pensar que yo nací en el Palacio de Buckingham o de Versalles y no tengo forma, ya no sé qué hacer, presentar mi acta de nacimiento, no sé qué hacer. Nací en Atillo 1 cuando Atillo eran 4 cuadras de casitas de clase trabajadora, muy honestas, gente muy de bien, no había peligro, podía salir uno a la hora que quisiera en la noche. Yo era muy chiquito, muy chiquito. Y ¿a qué vine con Atillo? En Atillo había un comisariato a la sazón y mi mamá me llevaba al famoso comisariato que quedaba donde empezaban los cafetales que separaban Atillo de Alajuelita, ¿verdad? Y ahí había un comisariato. ¿Qué era el comisariato? ¿Qué se hacía en el comisariato? Porque toda la última escena de este cuento tiene lugar en un comisariato. Ese es el locus, esa es la escenografía, el decor que el escritor eligió para el desenlace. ¿Qué es un comisariato? Es que ustedes están muy chiquillos todos. Era como una pulpería con cantina. Sí. Era, sí. Pero yo lo asocio con la United, la Food Company. O había comisariatos que no eran que les tenían sus dueños. Sí. Lo sabía que eran de la United Fruit Company. Pero lo sabían que eran de los terratenientes, latifundistas, como quieran llamarlos. Lo sabían que eran auténticas organizaciones vecinales de trabajadores, de peones. El comisariato sí, era era lo más cercano que se podría decir de un mini market, de una MPM en aquella época. El comisariato, punto 1. Ahí se le pagaba a los peones, ¿verdad? Un señor detrás de una ventanilla, le iba aquí su jornal, señor, papá, Gabriel Badilla, entonces Malaquías tal, Gabriel Cabrera, Rafael Cabrera, etc. Ahí les pagaban. Ahí les llegaba el correo, las cartas de los familiares. Entonces también era oficina de correos y ahí iban ellos a depositar sus cartas. Ahí se reunían en las noches a jugar cartas. No jugaban ajedrez, porque no eran Karpov contra Kasparov, jugaban cartas, jugaban póker, ¿verdad? Se reunían a chismear, a contar chistes, a hablar, a departir. Era un centro social muy importante de aglutinamiento para los peones de esa época. Hermanita, sí. Bueno, yo soy de la zona atlántica y ahí habla de Acon es el nombre, bueno, es el apellido de un chino. Y los comisariatos pasaron a ser de chinos. Sí, tenés razón. Sí, el de Atillo lo era. Sí. Y tiene que ver con todo lo que son los obreros y que trabajan en unas piñeras o bananeras. Sí. Y es eso que usted dijo también. Sí. Era una mezcla de pulpería, farmacia, vendían pociones, vendían jarabes, pastillas,
cofal, cosas para masajearse, era ferretería, era oficina de correos, era licorera sin duda, y más de uno salía de alzado, claro, y a veces había pleitos y cosas. Era centro social, era lugar para hacer música. ¿Qué instrumentos tocaban nuestros campesinos? Guitarra y dulzaina. Eso era lo que más se oía. También tocaban otro tipo una especie de oboe, que no es como el oboe de una orquesta sinfónica. Sí, esos eran básicamente guitarra o dulzaina. Eran muy buenos con la dulzaina. Entonces, hacer música, a recoger el correo, a entregar el correo, a recoger el salario. Era ferretería, de nuevo era farmacia, era pulpería, era licorera, era banco, era club social. Era entonces un espacio de aglutinamiento, un espacio de socialización. Muy importante, amigos. Muy importante, ¿verdad? Porque ya nuestros campesinos no tienen eso. Ya no hay comisariatos. Ya, es que una vulgar cantina no es un comisariato. Una vulgar cantina, ustedes saben por qué las cantinas están en las esquinas en San José, en general, o estaban. Porque don Ricardo Jiménez Oriamuno, que Dios lo tenga en su gloria, 3 veces presidente de la República, dispuso que todas las cantinas fueran puestas en las esquinas, a fin que toda la ciudad vieran quién eran los holgazanes, vagabundos y borrachines que se metían a unas cantinas, y para que no pudieran ocultar eso. Entonces los expuso, ¿verdad? Y durante años, bueno, mi dirección en San Francisco era de la cantina, ¿cómo se llamaba? Bahamas, del Bahamas Bar. No era cantina, era bar. Del Bahamas Bar, según ellos era el Bahamas, las Bahamas nada que ver, del Bahamas Bar 75 metros al norte. Entonces, muchísimas cantinas fueron referentes de direcciones en Costa Rica. El Fitos Bar, Cantina El Tubo. Díganme nombres de cantinas famosas. Cheyes era un café. Sí, la gente llegaba a veces sí, pero era un café. Ustedes saben que yo no me repongo de la muerte de Cheyes. Yo creí que todo se iba a acabar en Costa Rica. Yo vi demolido el Teatro Nacional antes de que se muriera Cheyes. Era una institución nacional. Yo estudiaba en la noche piano. Cuando preparaba mis recitales, estudiaba en el piano del Teatro Nacional con el Fantasma y varios, porque no es solo uno, hay varios en el Teatro Nacional. A las 2, 3, 4, 5 de la mañana salía con los pajaritos y los primeros taxistas y la gente que venía en carrera para sus trabajos, y bajaba 2 cuadras y me iba a desayunar a Cheyes y amanecía ahí. Lo que pedía siempre era un pancito, un sándwichito, pan blanco, pan español prensadito y un jugo de mora en agua. ¡Delicioso! No volví una vez que fui al baño. El baño era una cosa de grafiti abigarrada, ¿verdad? Y una vez fui y estaba haciendo pipí tranquilamente, cuando leo: Jack Zagot apoya el TLC y Oscar Arias, mátenlo. Si no pude volver. Ya me daba miedo estar solo, amigos, amigas. Se valen las discrepancias ideológicas, maravilloso, pero ya eso, no soy tan importante como para hacer material de urinal, de grafiti. Pero después de eso me dio miedo. Y le dije al dueño, laven eso por el amor de Dios, paguen una manita de pintura, además huele de una manera espantosa. Pero me encantaba ir a Cheyes. ¿Qué otras cantinas famosas? En Barrio Cuba, en Barrio Luján, en todos los barrios, en Barrio La Cruz, en San Sebastián, en San Francisco, en todo lado habían cantinas. Sí, a montones, amiga. De nuevo, por decreto presidencial de don Ricardo Jiménez Oriamuno, las cantinas fueron puestas en las esquinas, según él, para que los holgazanes y viciosos que iban a esos lugares no pudieran ocultarse y que todo el país los señalara: el holgazán todo tomado. ¿Qué te parece, Rocío, esa medida presidencial? Entonces, sí, un comisariato era un lugar muy importante, muy importante. Entonces, muy bien, el cuento comienza, ya nada tenía que pensar, todo estaba pensado ya. Eran las 5:30 de la tarde. ¿Qué les recuerda esa frase? Ya, en su consciente colectivo, eran las 5:30 de la tarde. ¿Qué les recuerda eso? El sol oscureció.
Sí, es el crepúsculo, es la hora en que el cielo muere, ¿verdad? Como dice don Julián Marchena, cuando el día ya no es día, pero la noche aún no llega, en su famoso Romance de las Carretas. Grande Julián Marchena. Algún día lo vamos a estudiar. Lo que pasa es que eso es poesía. Y yo tal vez siento que es más atractivo la narrativa que la poesía, o me equivoco. Sí. ¿Verdad? La poesía como que, no sé. Bueno, en el Romance de las Carretas, sí, don Julián Marchena, grande don Julián, grandísimo poeta, el de Vuelo Supremo, ¿verdad? Pero también el Romance de las Carretas, cuando el día ya no es día y la noche aún no llega. Pero hay una obra literaria, hay un referente y es un poema que les debería venir a la cabeza. A ver, eran las 5:30 de la tarde, aunque en Roma, por eso eran las 5 en punto de la tarde, las 5 en punto de la tarde, ¿sí? Machado. No, pero cerca. No, el reloj de las 12 y eran 12 golpes de azada en tierra. Es mi hora, grité. Y el silencio me respondió, no temas, dormirás todavía muchas horas al lado de esta ribera y una mañana pura encontrarás tu barca amarrada a la otra ribera. Lindísima imagen de la muerte. Así es como yo pues querría morir, sin no darme cuenta. Simplemente un día despertar y descubrir, mira, la vida quedó del otro lado de la ribera. Alguien pasó la barca y estoy del otro. Mira, qué lindo. Si así fuese, ¿verdad? No es Machado, pero estás caliente. ¿Quién? Haga un esfuerzo. Eran las 5 en punto de la tarde. El verso tiene 52 poemas y 29 poemas eran las 5 en punto de la tarde. Las 5 en punto de la tarde. ¿Se vale batear? Sí. Becker. No, pero podría ser Becker. Es a good guess. No. Colombiano. No. Federico García Lorca, La muerte de Ignacio Sánchez, el torero. El torero, que tiene varias partes. La parte del poema se llama La acogida. La acogida, eran las 5 en punto de la tarde. Los mozos trajeron una sábana blanca y la pusieron. El cacho lo embistió por no sé qué. Yo no conozco el poema de memoria. Un poema largo. Entonces, constantemente Federico García Lorca eran las 5 de la tarde, las 5 en punto de la tarde, las 5. ¿Por qué escogió las 5? Porque las 5 tiene esa I que es aguda y filosa, como el cacho de un toro. Las 5. Si hubiera puesto, eran las 4 de la tarde. Gua es una sonoridad roma, sin filo. No es punzo cortante, 4, no, pero las 5, suena insidioso, suena aguzado, ¿verdad? Es las 5 de la tarde. Es muy interesante eso que es las 5 de la tarde. Y sí, claro, sí, está el ocaso, tenés toda la razón. Baudelaire tiene en un poema de él que se llama Harmonie du Soir la imagen más potente que yo he encontrado, la metáfora más potente para describir el ocaso. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. El sol se ha ahogado en su sangre que coagula, refiriéndose a la puesta de sol. No es lindo, compañero. Me va a decir que no es lindo, pero muy potente, juepucha. Desde que leí ese poema, y lo leí hace muchísimo, tengo una vida de vivir con él, yo no puedo ver un poniente sin que evoque. Ahí está el sol ahogándose en su propia sangre que coagula. Era como una especie de hemofilia cósmica, ¿verdad? El sol sangrando, los astros, el cielo, una sangría. Lo digo porque yo soy hemofílico. Ven, ahí se entiende fácilmente, ¿verdad? Yo lo veía, para mí era como particularmente doloroso. Puta, hasta el cielo es hemofílico también. Oh my God, no, I don't want to know about this. Y el sol ahogándose como un emperador romano de decadencia en una orgía de sangre, ahogándose en la propia sangre de los esclavos o de las amantes o de lo que fuera. Es muy violenta, pero muy potente y no se olvida. Por eso la poesía es bonita, ¿no? Porque cada quien ve algo distinto. Claro, amiguita, claro. Pero los conjuro, no van a poder volver a ver nunca más una puesta de sol, un crepúsculo, un poniente sin decirse, el sol se ha ahogado en su sangre que coagula. Hay 1000 otras. Todos los poetas se han especializado en encontrar lindas metáforas para aludir al crepúsculo, diferentes. Yo viví en el desierto de Arizona 2 años y medio
que es uno de los lugares más bellos del mundo, con un horizonte ilimitado. Y veía unas puestas de sol que solo eso valía la pena vivir ahí. Nunca he visto cosa parecida. Era rojo, bermejo, escarlata, púrpura, ambarino, amarillento, violáceo, se iba decolorando, una cosa espectacular. Después me enteré que era por las partículas de polvo del desierto flotaban y coloreaban la atmósfera. Hoy un teléfono, lo que me importa es que no sea el mío. Una vez me pasó esto, abro un pequeño paréntesis, en Honduras. Salía de un recital en Tegucigalpa, les rogamos poner atención de que sus teléfonos celulares estén apagados, y entro y me siento a tocar y estoy tocando cuando oigo un teléfono celular. Yo estaba con frac, es el colmo, que es con todas estas advertencias y alguien con un maldito seguro. Cuando me doy cuenta de que el sonido emergía de mi frac, había entrado a escena con el teléfono celular prendido. Yo me di a tocar lo más duro que puse y a rogar en Dios que aquel tipo no siguiera insistiendo 10 minutos. Yo no tenía que pagar y sacar el teléfono. Perdonen, señores. Qué cosas se viven, qué cosas se viven. Pero no duró mucho. No duró más de lo que debía, ¿verdad? Y no volvió a insistir. Pero fue un susto terrible. Entonces, sí, es un cuento de crepúsculo. Y en el crepúsculo las cosas son inciertas. Hay polvo que flota. Era fácil confundir a Gabriel Badilla, el que tenía que matar, con su propio hermano. Estaba a gran distancia, ¿verdad? Gabriel, atención, el ángel Gabriel, en este caso, en una actitud nada angelical, abrazando su carabina, ¿verdad? Casi erótico, acechaba la vuelta de la Tahoe por donde solía pasar todos los días Rafael Cabrera a las 6 de la tarde, cuando iba para su casa. La hora más delicada y más incierta, a las 6 de la tarde. Bien, fácil podía confundir a uno con el otro. Claro. ¿Está apagando el teléfono, compañerita? No se preocupe. Estoy muy feliz de verla aquí de nuevo. Muy feliz. Claro, dos ángeles, el ángel Rafael y el ángel Gabriel. Hay en esto algo una vez más caínico, ¿verdad? Como en Diles que no me maten. Atención que esta es una historia de venganza. Yo les había dicho, las historias de venganza siempre son muy engageantes, son muy engaging. No sé por qué, no habla muy bien de nosotros eso. Pero las historias de venganza siempre nos involucran mucho. ¿Qué tiene en común esto con el Cask of Amontillado de Edgar Allan Poe, el barril de amontillado? Bueno, el perpetrador del crimen lo tiene todo calculadísimo, ¿verdad? Falla nada más en que mató al hermano. Nada más. Todo estaba pensado ya, repite eso, todo estaba pensado, era su obsesión del crimen perfecto, era el crimen perfecto. La carabina la había dejado escondida debajo de unas cortezas, que nadie la viera, la barca la tenía escondida debajo de unos matorrales, ¿verdad? A las 6 nadie había a andar por la jungla viendo quién era él, tiró la carabina al río, sacó la barca, cruzó hasta la otra litoral, dejó la carabina a la marea, a la corriente, subió, se fue a la casa tranquilamente, pero en la casa mientras hacía aritos de humo, fumando, no, carajo, no, para que esto sea perfecto, yo tengo que estar en la comisaría porque siempre estoy a estas horas. Vas a levantar sospechas que no me voy para la carretera. Desde que iba a la comisaría ya iba con algo, como una opresión, como que iba como un animal encaramado en la espalda, ¿verdad? Nos dice. Pero se trata de convencer, no, es que todo estaba pensado, no puede haber habido error alguno, no hay error alguno. Entonces nos describe todo el iter criminalis, como dicen los juristas, el iter criminis, sí, es el recorrido del asesino, ¿verdad? Los matorrales, baja, se deshace de la carabina, monta la canoa, atraviesa, deja la canoa a la marea, librada al río, irá a parar al mar o se deshacerá en cualquier peñasco, sube por la selva. Hay una especie de descenso como al infierno y vuelta a salir, ¿verdad? Sale al ancho y sabroso pastizal que da al camino fundamental y se dirige a su casa. Pero pasa algo muy importante,
Muy importante, no puedo decir cuán importante. Y don Carlos Salazar Herrera nos da con ello la pista de algo importantísimo, y es esto. Cuando está esperando, ¿verdad? Cuando está esperando Rafael Cabrera, frente a él, a 2 palmos, vio un racimo sazón de moras. Arrojó unas cuantas y las echó a la boca. Luego se las escupió, porque no eran moras. ¿Qué les dice eso? Que los sentidos nos engañan. Es como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndolo de que va a cometer un error fatal. La naturaleza misma, con aquel hierro tan básico, confundir moras con otra cosa. Si se podía equivocar cogiendo unas moras así, ¿cómo no se podía equivocar a 400 metros de distancia? ¿Verdad? Este recurso de poner a la naturaleza a participar en el drama se llama correlato de objeto. El término lo inventó E.T. Eliot, el gran poeta Eliot, inventó ese término, correlato de objeto. Correlato de objeto es cuando sucede que yo, en lugar de explorar lo que pasa aquí adentro de la persona y describir lo que pasa, me pongo a describir una serie de objetos externos al personaje que en cierta forma dicen lo que está pasando aquí dentro del personaje. Voy a ponerles un ejemplo mío, ¿ok? Muy malo, estoy improvisándolo. Una viuda llega al cementerio para despedirse de su esposo, a quien están dando el sepelio. Un mal escritor diría: la viuda sentía una angustia profunda, una soledad abisal cuando venía saliendo y le hacía tanta falta a su marido. Se preguntaba cómo iría a llegar a la casa con aquel pesadumbre, aquel dolor. Le pesaba cada paso que daba. Era como si el dolor tuviera una densidad física. Iba llorando y llorando y llorando al punto que le faltaba el aire, perdía el resuello a cada momento. Eso es. Me meto en el corazón de la viuda y meto una lupa y enseño lo que está pasando. Pero si el escritor es bueno, y no Jacques Sagot, si el escritor es bueno, podría evocar todo eso con objetos, sin mencionar a la viuda. Entonces, la viuda comenzó a salir del cementerio. El aire frío de octubre ululaba entre las tumbas. El ocre de las bóvedas parecía más opaco y más tenebroso que nunca. Las hojas secas se arremolinaban por el aire como espíritus errantes. El cementerio estaba hundido en el silencio absoluto. Los pasos resonaban con ecos frente a las bóvedas lejanas. Las cruces parecían una armada de soldados que venían en derrota. Todo el cementerio estaba bañado por la luz mortecina de la tarde. Ahí no dije nada de la viuda. No mencioné la viuda nada, ni eso que pasa en su corazoncito. Pero me dediqué a hacer del cementerio, con sus tumbas, lápidas, bobas y cruces, y la tarde, y el viento, y las hojas del otoño, me dediqué a hacer como una traslación de lo que la viuda llega aquí, se lo tiré al cementerio encima, para que dé la impresión de que es el cementerio el que está triste, no la viuda. Que el cementerio cuente lo que va por aquí dentro en el corazón de la viuda. Por eso se llama correlato, es decir, un relatito que va a la par del otro, el major relato de objeto, correlato de objeto, porque el objeto aquí es todo, lo que me llaman tumbas, bóvedas, criptas, cruces, el aire, las hojas, todo. Entonces es poner a los objetos a decir lo que está pasando aquí adentro. Entonces esto es un correlato de objeto. La naturaleza misma nos advierte que lo que va a hacer Gabriel es muy grave y que se va a equivocar. Y don Carlos lo usa en varios cuentos, este recurso, varios cuentos. Entonces eso es muy importante, ese momento, muy importante. Bueno, el pobre de Rafael Cabrera es asesinado. Gabriel Sánchez empieza el retorno. Tan paranoico va que cree que un pájaro bobo tiene otro nombre en Costa Rica. Y yo lo había investigado. ¿Cómo se llama? Guardabarranco. Que viven en unas cuevitas, en los paredones. Hacen sus nidos no en ramas de árboles, sino como en unas cuevitas excavadas, ¿verdad? Guardabarranco, gracias amigos. Ven.
Vean lo que es tener un grupo interdisciplinario. Muchas gracias, compañero. Sí, el pájaro bobo guardabarranco. Son pajaritos que tienen, de hecho, la costumbre de seguir a los que van caminando. Pues a distancia, prudente, pero van brincando de un palito a otro palito y parece como que lo van siguiendo a uno. Había otro animalillo que hacía eso, que mi mamá me hablaba siempre de él en la hora de las 6 de la tarde, la hora del cuyeo. La hora del cuyeo. Y a mí me daba tanto miedo eso. Cuando veníamos de la playa, ya a las 6 de la tarde, es la hora del cuyeo. Hay que manejar con mucho cuidado. La hora del cuyeo. El cuyeo era como un animal y un pajarillo también que decía cuy, 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 y que seguía a la gente, ¿verdad? La hora del cuyeo. A las 6 era un pajarillo vespertino, un pajarillo cuasi nocturno, ¿verdad? Entonces cree que un pájaro bobo guardabarrancos lo va a delatar, ¿verdad? Imagínense si está afectado, ¿verdad? La insistencia en todo estaba pensado ya. Ya todo estaba pensado. A veces invierte, ¿verdad? Eso es exactamente como el loco de The Telltale Heart. I'm not mad. Why you say I'm mad? I'm not mad. True, nervous I am. Sure, I am very nervous. Indeed, I'm extremely nervous, but I'm not mad. I mean, would a madman be capable of narrating with such detail, with such minutiae, with such method, the way that I killed the old man? Would a madman be able to do that? Tell me, would it? Este es el discurso típico de un loco. El loco típicamente insiste en que no está loco, ¿verdad? Pero no estoy loco, les juro que no. Les juro que no. Un loco sería capaz de haber tramado un asesinato con este grado de precisión. El loco que dice que no está loco, pero imagínense ustedes, hasta que da risa. Por poco me siento tentado a decir pecadito más negro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa expresión? Sí, claro. Ya no se usa esa expresión. Ah, pecadito más negro. Ah, pecadito. Mi abuela la usaba mucho. ¿Se acuerdan del Clis de Sol de Magón, verdad? Yo les he contado algo de eso. El Clis de Sol estaba, ojo al nombre del protagonista, ñor Cornelio Cacheda. Ñor Cornelio Cacheda, cuernos y cachos, ñor Cornelio Cacheda. Magón. Entonces, señor Cornelio Cacheda, que era un viejo gamonal, ¿verdad? Patriarcal, con su grande familia, había tenido 9 chiquitos y estaba muy orgulloso de su virilidad, de su viripotencia, de su fecundidad. Había empanzado a la pobre esposa 9 veces y el 10º chiquito le sale machito cuando él era cholote y gordo y cholote, ¿verdad? Entonces llega un vecino y le dice, pero señor Cornelio, ¿de dónde salió ese chiquito machito? No, tengo una explicación perfecta para eso. Fue el Clis de Sol. Fue el Clis de Sol, que es como los campesinos le llaman el eclipse. Se sabe, está probado. Cuando hay un Clis de Sol, los chiquitos nacen como desteñiditos, porque el sol no los termina de dorar, entonces salen desteñiditos. Bueno, por lo menos eso fue lo que me contó aquel arquitecto italiano rubio que venía a almorzar todos los días a casa y que vino a hacer las torres de la iglesia. Por lo menos eso fue lo que él me contó. Y ahí termina el cuento. Y recuerdo a mi abuelita, pecadito más negro. ¿Qué pecadito? ¿Te acuerdas, Rocío, de eso? Pecado más negro, qué pecadito más negro. Una vez... Y yo soy muy amigo del doctor. Fui íntimo amigo y casi hijo de don Guido Sáenz. Que Dios lo tenga en la gloria. Hombre importantísimo en mi vida. También me honra ser muy amigo de don Oscar Arias. Y una vez iba en el avión rumbo a Costa Rica, me topé con Mimi Prado, una gran señora del teatro, ¿verdad? Y que había tenido puestos en el Ministerio de Cultura y todo. Y me cuenta esta anécdota. Fíjate, Jack, fíjate. Estaba hablándole yo a Oscar sobre don Guido Sáenz y me dice Oscar, sí, Guido es un hombre muy valioso, muy valioso, pero qué ego más grande tiene, ¿verdad? Y me decía a mí, yo lo que me dije fue pecadito más negro, ¿verdad? Conste, los adoro a los dos. Don Guido, a 4 años ya de muerto, que me hace una falta terrible. Don Oscar es un amigo pero muy querido. Y él no se molestaría con esto. Lo que es más, se lo he contado y se muere de risa. Así que, pecadito más negro, me dice Mimi Prado.
Muy bien, entonces Gabriel Sánchez regresa, nadie lo había visto, se va para el comisariato del Chino Acón y llega, entra. Y allí entramos con el último acto en el escenario de ese comisariato atestado de peones, juegan naipes, tocan sus dulzainas, sus guitarras, toman y bajan guaro, ¿verdad? Están ahí tranquilos, socializando, descansados, terminaron ya el trabajo del día, se dieron una ducha, vienen a socializar un poco, a entretenerse, están ahí tranquilotes, ¿verdad? Y entra él y todo el mundo se queda así. ¿Qué hacemos? ¿Quién se lo dice? ¿Cómo se lo decimos? Se colapsó el ruido de la muchedumbre que se estaban divirtiendo, ¿verdad? Ese ruido multitudinario colapsó. Cayó un silencio como de muerte. Y claro, Gabriel lo sintió como era que lo habían descubierto. Porque viene con tal sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces empieza en conjeturas. ¿Alguien habría visto el humo de la pólvora? ¿Alguien lo miraría bajar desde el despeñadero? Tal vez lo vio alguien arrojar la carrilla en el río, o remar en la canoa, o echarla a la deriva, o atravesar la selva, o cruzar el pastizal. Aquel pájaro bobo que lo siguió un rato, ¿sería capaz de contar algo? Ya está en el borde de la demencia, de la paranoia ya demencial, ¿verdad? Y entonces entra dispuesto, ¿verdad? Y los peones se le corrían, se le hacían de un lado para que lo dejaban pasar. Nadie quería hablar, pero lo volvían a ver así, como que yo voy a... Lo que llaman en inglés un double take, que yo hago así. Eso es un double take. Double take, yo hago así, estoy así. ¿Verdad? ¿Será quién es que creo? Sí, es quien creo yo. ¿Verdad? Y todas esas miradas sobre él, que viene con el peso de su culpa, viene con la piedra de aserría en los hombros de culpa, y la gente guardando silencio. Y oye que entre ellos dice, lo negaría todo lo negaría, porque todo había estado bien, nada había fallado, no era posible. Y lo miraban misteriosamente. Y oyó que los hombres decían, a usted le toca decírselo, diciéndole al juez, ¿verdad? Al jefe político, al policía del lugar. Entonces, a usted le toca decírselo. Y él está nerviosísimo, crispado, paralizado. Entonces, el jefe político se adelantó con paso lento en dirección a Gabriel, seguido de algunos hombres. Pucha, como si vieran ya a prenderlo, a esposarlo, ¿verdad? En aquel momento Gabriel reaccionó. Lo negaría todo. Además, nadie podía probarle nada porque no hubo error alguno. Estuvo seguro. Levantó la cabeza y se llenó de magnificencia. Enfrentó al jefe político. No se hizo así. No, decidió jugar la tarjeta y el papel del... Sí, ¿en qué le puedo servir, señor jefe político? Sí, sacó pecho y en eso le dice: Gabriel, venga usted conmigo. Y ya fuera del comisariato, con voz piadosa, hará poco más de menos de 2 horas matonearon a su hermano en la vuelta del Cerro de los Pavones. Y pecado más negro. Y ahí termina el cuento, con puntos suspensivos. Entonces, no sabremos 2 cosas. Igual que en el que la barrica de Amontillado, no sabemos qué motivó a Montresor a empalar vivo, a emparedar vivo a Fortunato. Recuerden que el cuento comienza: las 1000 injurias de Fortunato las había yo soportado, pero cuando llegó a la calumnia, juré que me vengaría. ¿Verdad? No sabemos qué diantres le habrá hecho Fortunato. ¿Qué fue? Le violó una hija, le quitó la esposa, le robó un castillo. ¿Qué? Porque es en medio carnaval de Venecia, supone uno. Podría ser de cualquier lado, a decir verdad, pero no sabemos que es Venecia por los antifaces y todo eso. Siempre lo he visto en Venecia. Y el hecho de que abra un río arriba y que caiga el salitre en medio de las bóvedas, todo eso. Entonces, no sabemos qué era lo que el pobre Rafael, o el miserable de Rafael Cabrera, le había hecho a Gabriel Bonilla. Tenía que haberle ya llenado la cachimba. Pero don Carlos Salazar no dice nada. A nosotros tienen toda la libertad del mundo para imaginarse lo que quieran.
Le quitó a su mujer, le embarazó una hija y no la reconoció, le quitó un sembradío de lo que fuese, le mató 30 vacas, como el estúpido de Juvencio Navas, de Guadalupe Terreros a Juvencio Navas, en Diles que no me maten, le mató varias vacas. Estamos en un mundo de campesinos. No, una res, una cabeza es muchísimo. Es muchísimo. Es que nosotros somos criaturas citadinas, ¿verdad? Pero en el mundo campesino una vaca es mucho, un ternero es mucho, un cafeto es mucho, es mucho. Como que le toquen a uno el propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué habrá hecho Rafael Cabrera para levantar tal odio de parte de Gabriel? Porque esto Gabriel lo venía tramando hace rato, ¿verdad? Hace rato, era una venganza bien madurada, bien saboreada, bien estudiada. ¿Qué habrá hecho? Bueno, no sabemos. Y lo segundo, que no sabemos cómo va a reaccionar. ¿Qué hizo Gabriel Badilla después de enterarse que había matado con su propia mano a su propio hermano? En ese plan en el que nada podía haber fallado excepto ese pequeño error. ¿Se habrá puesto a llorar? ¿Se habrá desmayado? ¿Habrá corrido a la mesa a pedir una botella entera de tequila para tirársela de un solo sorbo? ¿Se habrá entregado? Fui yo, llévenme, fui yo por un error terrible, merezco el castigo, me entrego. ¿Se habrá llegado a la casa y se habrá pegado un tiro a su vez? ¿Se habrá suicidado? ¿Se habrá ido de la hacienda a otro lugar remotísimo en Costa Rica que nada le recordara ese lugar? ¿Habrá tenido una reacción totalmente irracional y se habrá liado a golpes con el jefe de policía, con el jefe político, diciendo, miente, miserable, eso no es cierto, mi hermano está vivo, no puede ser? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Si yo tuviera que poner esto en el cine, yo respetaría el texto. Yo lo dejaría él así, petrificado, pero no, porque don Carlos Salazar quiere que nosotros imaginemos, quiere que hagamos el esfuerzo de imaginación para suponer que puede haber sucedido después de semejante noticia. Gabriel, hará poco más o menos de 2 horas, matonearon a su hermano allá por el Cerro Caminero de la Vuelta de los Pavones. ¿Con qué tono dice uno eso? ¿Con qué tono? Yo nunca he tenido que anunciarle a nadie la muerte de nadie. No, eso no me ha tocado en mi vida. No me ha tocado nunca. ¿Cómo le dice uno eso? Y en ese ambiente tan festivo. Gabriel, tengo una mala noticia que darle. Pucha, me duele más que a nadie darle esta noticia, pero tengo que dársela. Lamento decirle que allá, poco más o menos hace 2 horas, asesinaron a su hermano en la Vuelta de los Pavones. Tranquilo, por favor, tenemos listo aquí un equipo, hay un psiquiatra que lo va a atender, aquí tengo Ribotril y tengo esto y el otro por si acaso, tenemos un equipo multidisciplinario que va a ayudarlo a copar con el duelo, elaborar el duelo de la pérdida de su hermano. No es pérdida, lo mató con sus propias infalibles manos. Es terrible, pobrecito Gabriel. Y para colmo, el miserable bandido de Rafael Cabrera va a seguir vivo. Va a seguir vivo, lo que es más, probablemente en una actitud hipócrita, pegajosa, va a ir al funeral del hermano de Gabriel y va a acercarse y le va a dar un abrazo, sentido pésame, sintiéndolo mucho con vos, Gabrielito, con vos, que te repongas, voy a orar por vos, mi familia está con vos, nos vemos, cualquier cosa me llamas, necesitas cualquier cosa en la noche, una cucharadita de azúcar, un poquito de leche, lo que estamos para servirte, vos sabes, como siempre. Entonces el fracaso es doble, mató a un hermano y ahí va a seguir el maldito de Rafael Cabrera jodiéndole la vida. Hay algo de humor negro en todo esto, ¿verdad? Muñequita, páseme mi brebaje clandestino. Gracias. ¿Ven por qué les dije que este es un cuento de knockout? Y knockout en el último segundo. Y cae el boxeador y suena la campana, ¿verdad? En el último segundo. No hay nada más. Ningún escritor inteligente hubiera puesto nada después de eso. Era ya un anticlímax.
toda la tensión fue construida, toda la tensión. Fue un crescendo tremendo hacia esa revelación final, ¿verdad? La punchline, la de la muerte. No, soberano. No fue un gesto de amenaza el que le hice a su jardinero. Fue un gesto como de asombro, porque yo sabía que esta noche tenía que prenderlo en Ispahan. Y en la mañana lo veía todavía tan lejos de Ispahan que pues me asombré. Eso fue todo. Recuerden que un vaso de leche es el agua cuando se pone su traje de novia, su vestido de novia. Que una zeta es un 7 que se ha hincado a orar. ¿Por qué eso no se me ocurre a mí eso? Qué cosas tan lindas, ¿verdad? Qué extraordinario, qué extraordinario. Bueno, este es uno de los cuentos más eficaces de Angustias y Paisajes. Hay mil cosas que podríamos decir, pero no tiene mucho caso esterilizar el cuento, ¿verdad? Gabriel creyó necesario sonreír, porque nos dice el autor, cuando entró al comisariato, se oía el silencio. Vean qué aporía. Esto es una antinomia, es una contradicción. El silencio, por definición, no se oye. Sí. O sí se oye, amiguita. Sí se oye. Se transmite. Yo chiquillo, empillamado en el cuarto donde mi papá estudiaba piano, mi mamá me ponía que lo oyera tocar piano, y cuando él paraba de tocar, yo juraba que yo oía el silencio. Lo oía como un tinnitus, oía sonidito ahí, y yo me decía, esto es el silencio, estoy oyendo el silencio, tengo poderes sobrenaturales, me decía yo, estoy oyendo el silencio. Desde entonces no lo he vuelto a oír, como vivo aporreando los pianos, ya he perdido el derecho del silencio. Entonces se oía el silencio, se le helaron las manos y comenzó a sudar. Y claro, ya hay una enorme secreción de adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor, cierra los vasos, los capilares, de modo que se hielan los dedos y los pies y las orejas, ¿verdad? Todo el bombazo de adrenalina que le mandaron las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Gabriel creyó necesario sonreír. Fue una risa dolorosa, estrujada por el miedo. Cuando uno trata de reír no le sale. Sí, ¿verdad? No sé, bueno, que ser, es como ponerse un par de prensas que le jalen uno las comisuras de los labios de un lado y del otro, ¿verdad? Como el personaje de Víctor Hugo, L'homme qui rit. ¿Han visto esa película o la historia? El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Es una novela muy linda. Es una novela linda de un hombre al que de chiquito, siendo un chiquito, para exhibirlo en una feria, en un circo, le cortaron aquí y acá. De modo que siempre exhibía toda la dentadura y daba la impresión de estar permanentemente riendo. Y se convirtió en un freak. Y aún así llegó a ser diputado de Francia, ¿verdad? Es una historia muy linda. Gwynplaine se llama el personaje. Gwynplaine. Hay una película que hizo Gérard Depardieu sobre esa historia. Es una historia muy linda. Entonces, tratar de reír cuando uno no quiere reír. Es tan terrible como tratar de lucir triste cuando uno no está triste y está uno en una vela y todo el mundo está llorando y uno tiene que, y la verdad no está con ganas de reírse. ¿A ustedes les ha tocado la pesadilla consistente de que le da uno mal de risa en medio de un funeral? Es la peor pesadilla social, amigos. Es la peor pesadilla. Ahí realmente la expresión ábrete tierra y trágame, esa expresión se vale. No sabe uno qué hacer, ¿verdad? Ay, recuerdo, estaba una vez estaban velando una señora y había una viejilla y estaban las hijas, ¿verdad? Y una viejilla muy metiche. ¿Pero cómo murió? ¿Y qué hizo? ¿Y cuando murió qué hizo? No, nada, hizo así como un gesto, ¿verdad? Y se quedó así. Y la hija es una que dice, me volteé yo de la risa, me morí de la risa al ver aquella, ¿verdad? Aquella imitación de una cara de muerto. Entonces traté de salir corriendo, yo era muy chiquitillo, y en lugar de coger hacia afuera me metí hacia adentro donde estaba el muerto. Y entonces tuve que devolverme muerto de risa, que me viera todo el mundo salir esta vez por la puerta. Después me llevé una regañada de mis padres. Pero sí, es terrible, ¿verdad? Es terrible, un ataque de risa. Ustedes se acuerdan de lo que era un mal de risa en la escuela.
Y en el colegio el profesor explicando y uno con un mal de risa. Es terrible el mal de risa. Como el mal de llanto en un momento en que uno no debe. Es peor porque el llanto no es bien recibido públicamente. La sociedad sanciona y censura el llanto. La prueba está que para llorar tenemos que ir a encerrarnos a nuestro cuarto, pasar doble llave, meternos en un closet y taparnos la cabeza con una almohada. O tirarnos de la cama y taparnos la cabeza con una almohada. Porque la verdad es que la gente puede decir, ay no, que me acongoja verte tan triste. No, hombre, adelante, el ánimo. No, pero la verdad es que el llanto es mal recibido. La sociedad tiene un veto sobre el llanto, una prohibición sobre el llanto. Te lo expresan de 1000 maneras, ¿verdad? Todo lo hemos experimentado. En cambio, la risa es muy celebrada en sociedad. La risa es el payaso de la fiesta, el cuentachistes, siempre es el eje de toda congregación, ¿verdad? Porque la risa es recompensada en sociedad. El llanto no es recompensado en sociedad, es castigado. Tenés que hacerlo privadamente, es casi como ir a hacer popó. Tenés que irte a esconder, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha visto la fantástica película El fantasma de la libertad de Luis Buñuel? El gran realizador surrealista español, Luis Buñuel, es de los 70s. El fantasma de la libertad. La famosa escena donde llegan unos señores muy bien vestidos a una casa y se da una inversión entera de los ritos sociales. La gente se reunía sentada en unos inodoros, todos haciendo popó alrededor de una mesa donde había revistas y periódicos para que la gente hiciera popó leyendo y hablando y departiendo y comentando el último partido del Paris Saint-Germain contra el que fuera, porque sucedía en París, ¿verdad? Y en un momento la chiquita dice, mamá, tengo hambre. Shh, eso no se dice en la mesa, eso no se dice en la mesa. Entonces viene un mozo y se lleva a la chiquita a un cuartito diminuto donde se sienta y se baja un chonchito con un almuerzo que ella come rápidamente y sale disimulada y discretamente. En esa sociedad lo que estaba vedado era el apetito. Era mala educación comer y pedir a comer. Era mala educación. Tenías que retirarte en un lugar público, diminuto, una especie de cabina telefónica chiquitita, como un inodoro, ¿verdad? Ahí, y ahí se te bajaba una gavetita así y salía la comidita y comías rápidamente y volvías a lo que era normal, que era la defecación colectiva. ¿Verdad? No, vieran que Buñuel lo hace sin un átomo de vulgaridad, sin un átomo de ordinariez. Lo hace con una dignidad y una elegancia. Hay que ver cómo llega el señor, se quita tenía una bufanda, cuelga el sombrero, se quita el pardessus, lo cuelga, hola, ¿cómo están todos? Encantado de verlos, vengo a sumarme a este ágape. Claro que sí, empieza a bajarse los pantalones para estupor de todos y se siente en un inodoro que quedaba. Era una mesa rectangular, como una mesa de comer. Era una cena, podía haber 12 personas. Una mesa cena, una mesa larga, ¿verdad? Rectangular, con 6 inodoritos de un lado y 6 del otro. Y la gente defecando y haciendo de ese ritual un ritual de la convivencia y del intercambio, un espacio de socialización. Buñuel lo que intenta mostrar es a qué punto las costumbres y los ritos y las pautas de la sociedad burguesa son arbitrarios. Son arbitrarios y bien podrían ser invertidos. En ese lugar, tener hambre era... Mamá, tengo hambre. Shh, de eso no se habla en la mesa. De eso no se habla en la mesa. Por favor, me lleva a la chiquita que tiene hambre. Y viene un mozo y la lleva para que coma. Y eso es lo obsceno, ¿verdad? Eso es lo que hay que esconderse para hacer comer. Véanla y se van a acordar de mí. El fantasma de la libertad. Gran película. Amigos, estoy tan contento de que estén todos aquí. ¿Cómo hago para que vuelvan de nuevo? Día 8 nos toca Agatha Christie, en inglés. En inglés, pero va a ser un inglés muy entendible. Va a ser como Spanglish. Vamos a usar porque sí, los autores de lengua inglesa, como ese es un instituto de lengua inglesa, los vamos a hacer en inglés. Pero hoy tenemos como 30 personas, 28, 30 personas. Creo que habíamos batido récord de asistencia. Yo creí que solo Shakira y el otro baboso, el del reggaetón, ¿cómo se llama? Esa enfermedad social, sí.
Maribel Guardia y Keylor Navas podían congregar tal cantidad de gente. Estoy tan agradecido con ustedes, tan agradecido. Les quiero dar un aplauso muy, muy cariñoso para ustedes. Y para Isaac y para Lili, que son los organizadores de este espacio, que gracias a ellos tenemos estas sesiones. Fue una cosa muy divertida. Yo andaba deambulando por acá y vi este espacio y desde que lo vi me enamoré de él. Y de inmediato le dije, Lili, este es un espacio idóneo para un tipo de actividad literaria así. Idóneo. No es ni muy grande ni muy pequeño, es perfecto. Y miren, sala llena. Pero tienen que volver. Prométame que va a volver. Y ustedes, las dos muñequitas, Opus 1 y Opus 2. Y el compañero, el pájaro del barranco, ¿cómo se llamaba? Ave del guardabarrancos. Sí, más bien podemos invitarlos de una vez. La próxima semana vamos a estar proyectando un código QR para que se puedan inscribir a la siguiente temporada, que va a ser en junio. Junio vamos a tener otras 4. Yo creo que por petición pública estoy repitiendo Edgar Allan Poe y Carlos Salazar Herrera. Simplemente porque veo que son muy llegadores, ¿verdad? Y luego tenemos otros autores diferentes. ¿Sabe? Y voy a tocar algo, ¿verdad? Sí puedo, Isaac. Sí, claro. Vamos a tocar algo para Sí. despedirnos. Sin embargo, voy a proyectar algo y quería que tal vez les contara un poco, ¿verdad? Hacer el anuncio comercial antes de hombre, despedirnos. Si nos cuenta de este recital. Ese es el 12 de junio. Ese es el jueves 12 de junio, aquí, en el Eugene O'Neill. Yo toco y hablo y toco y todo. Después hago también ventriloquía, hago trucos de magia, hago impersonations, tap dance, danza artística sobre hielo, trago fuego, insectos, todo eso hago. Hablo y toco nada más, pero va a estar muy lindo. De este jueves que viene en 3 jueves. Y llevar gente a esas cosas es difícil, compañeros. Es difícil. Porque la gente oye Beethoven, Bach, Mozart y se imagina que aquello va a ser un bostezo. Y no es así. No es así. Permítame probarles que no es así a quienes todavía piensen que quizás es así. No voy a tocar a Bad Bunny. No. Pero se llegan. Vean a ver si pueden llegar. Porque yo siempre... ¿Están a la venta ya? Seguramente no, ¿verdad? Probablemente no. No, tienden a venderlas como un par de semanas antes. Entonces ya a partir de la primera semana de junio creo que están a la venta. En el Teatro Eugene O'Neill, o sea... En el teatro arriba, en este mismo espacio, pero arriba. En este mismo edificio, pero en el teatro arriba. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es poner las sillas sobre el escenario para que quede más cerca la gente del teclado y haya más intimidad, ¿verdad? Entonces vamos a estar a la misma altura. Entonces se crea un clima muy, muy friendly, muy amistoso, muy bonito. Lléguense, por favor. Ok, perfecto. Todos invitados a la serie de actividades, ya sea los conversatorios acá o el recital el 12 de junio. Entonces, Jack.
gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Franklin, que siempre es fundamental en Las grabaciones. en estos eventos y a todos por su presencia. Yo no esperaba para nada que hoy tuviéramos tanta gente, ¿verdad? Con lluvia ya veo que tengo ciertos podercillos. Bueno, y de parte del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, agradecerle su participación. Los esperamos acá, ya sea en una semana para una sesión en inglés o en 15 días para continuar con autores en español. ¿Verdad? Buenas noches. Y pueden quedarse a hablando un Agatha ratito. Christie. Exactamente. Bueno, hasta luego. Gracias, muñequito. Gracias. Querido